Bienvenidos a otro nuevo vídeo. Esta ruta por los castillos de Cuenca. Hay muchísimos castillos en Cuenca, muchísimos, pero hemos seleccionado los 15, no sé si mejores, sino 15 castillos que hacen esta ruta en un fin de semana, para hacerla en 2 días, pero que creo que lo vais a disfrutar muchísimo. En el capítulo 1 estuvimos visitando los castillos de Huerta de la Bisbalía, tras el cual tuvimos un pequeño incidente, una caída, que bueno, pues vamos a recordar porque estas cosas siempre alegran, ¿no? Sobre todo cuando no son graves. Luego continuamos por Uclés y en el capítulo 2 continuamos por Saelices, el castillo El Castillejo. Seguidamente pasamos por Segóbriga para llegar al bonito e imponente castillo de Puebla de Almenara. Tras este castillo de Puebla de Almenara, el siguiente fue Belmonte, uno de los mejores castillos de España, y acabamos con el pequeño castillo de Haro. No por ser pequeño, no deja de ser también bello. Y así pues, vamos con el capítulo 3 después de la entrada. Bien, pues nos quedamos aquí en la marcha. Dejamos la CF Moto 800 MTX y cogí mi Africa Twin. Y seguimos esta ruta. Vamos por la carretera vieja y paramos justo antes para hacer la grabación. Como veis, en este tramo vamos acompañados de un buen número de amigos de Dino Riders. Estupendo, no hay cosa mejor que viajar acompañado. Pero antes de continuar, vamos a echarle un vistazo al mapa para ver qué nos depara este tercer capítulo. En el capítulo 1, como recordaréis, comenzamos esta ruta visitando el castillo de Huerta de la Bisbalía, seguidamente el de Uclés, y ya en el capítulo 2, los de Saelices, Almenara, Belmonte y Haro. Acabamos en la Almarcha, donde comienza este tercer capítulo, para visitar el castillo de Garcimuñoz, el de Alarcón, y seguidamente dirigirnos a la serranía, Guídanos, Cardenete y Píllora, y ahí acabaremos en Landete este tercer capítulo. En el siguiente y último capítulo continuaremos por el resto de los 4 castillos que nos quedan. Aquí estamos, como veis, tengo de nuevo a Rocinante debajo, y esta vez vamos acompañados por un buen grupo de amigos de Dino Riders. Ya os los presentaré poco a poco. Continuamos la ruta de los castillos y el siguiente pues es el castillo de Garcimuñoz, donde vamos a llegar por una carretera local. Casi nos la pasamos por aquí. Hemos dejado atrás la Almarcha. Uy, ¿cómo está esto? Bueno, pues como veis saltamos la autovía, la A3, y ya allí, como veis, vemos el castillo de Garcimuñoz, al cual nos vamos a acercar con un vuelo de pájaro y os contamos un poco más sobre él. El castillo de Garcimuñoz tiene la peculiaridad de poseer realmente 2 castillos, uno encima del otro. Uno, el castillo que habitó don Juan Manuel desde el 1312, y luego el que mandó construir el marqués de Villena, don Juan Pacheco, en 1451. Las primeras referencias son de origen árabe y datan del año 1172, donde el emir Abu Yaqub Yusuf, de paso hacia Huete, lo destruye y esclaviza a sus mujeres y niños.
más tarde restaurado por García Muñoz, fue habitado por Juan Manuel, quien desde él controlaría el señorío de Villena. Hasta que posteriormente los sucesivos marqueses, con don Juan Pacheco, trasladó el centro de control a Belmonte. Es un castillo de transición al fuerte abaluartado, de estilo gótico isabelino, como se ve por sus troneras de cruz y orbe y el bocel decorativo que rodea todo el castillo por debajo de las ventanas del segundo piso, puntas de diamante y bolas abulenses en su portada. Su destrucción y el rebaje de sus lienzos y torres ocurre a partir del año 1663, cuando una crujía del castillo se convierte en la actual iglesia de San Juan Bautista. Los muros del castillo sirvieron de cantera para las obras de la iglesia, cosa que ha ocurrido en muchísimos de nuestros pueblos. El castillo ha sido restaurado recientemente, 2010 a 2016, por Izaskun Chinchilla, en estilo postmoderno, una restauración donde la escultura se mezcla con la arquitectura, pero que bien merece una visita para valorar esta intervención de restauración de un castillo. Bueno, aquí curva cerrada. Cuidado para los que no llevan automática, cuidado ahí. Bien, pues aquí vemos el castillo, que ya habéis visto a vuelo de pájaro, y que como todos los castillos, pues bien merece una visita. Y ya pasan los compañeros y continuamos hacia el siguiente destino, que es el castillo de Alarcón, a donde iremos por la vieja Nacional 3. Vamos para allá. Esta es la parte pues un poco más feota de la ruta. Por desde Castillo de García Muñoz, que lo tenemos aquí detrás, a mi derecha, tenemos que hacer este tramo hasta Honrubia, que son 11 kilómetros, salirnos y ya coger la antigua Nacional 3, la de Madrid-Valencia, para dirigirnos a Alarcón. Bueno, es un tramo corto de autovía, pero necesario. Ahora cogemos el desvío a Alarcón a 250 metros a la derecha, Nacional 3. Bueno, como habéis visto, pues es un tramo cortito, poco más de 10 kilómetros, y entramos en un tramo que también es una buena ruta, la antigua Nacional 3, que puede haber sitios y ver sitios que nos sorprenden. Este es el pueblo de Honrubia y ya estamos en plena Nacional 3. Bueno, en este capítulo vamos a presentar, que ya lo habéis visto antes, a los compañeros. Ahí tenemos a Juan Ramón con su Yamaha, a Marcos, Tony, Manolo, Miguel Ángel, Javi, Chule y mi amigo Fernando. Un buen grupo para recorrer esta manchuela donde vamos a empezar a meternos ahora. Mira que son buenas las Áfricas, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues aquí abajo llegamos ya a la presa de Alarcón, donde se encuentran las ruinas del antiguo hotel Claritz, creo que era, de estilo brutalista, me dice un compañero. Ahí tenemos el embalse de Alarcón,
que recibe las aguas del trasvase y las da para que se vayan hacia el este. Aquí está la presa de Alarcón. Está a tope. Y por allí ya se vislumbra el pueblo de Alarcón. Y aquí tenemos los restos brutalistas del antiguo Clarís. Dejado atrás el Hotel Clarís, al ratito el desvío a la derecha para ir directamente al pueblo de Alarcón. Bueno, guapo, guapo, guapo. Aquí tenemos Alarcón y vamos a parar en ese mirador que tiene unas vistas excepcionales de lo que es el castillo y lo que es el pueblo. Vamos para allá. Bueno, siento los de las motos de carretera, pero bueno, tampoco es muy grave, aunque sí puede ser un poco peligroso, como ya veremos más adelante. Bueno, pues como veis, el castillo de Alarcón, y como no, bien se merece un vuelo. Este castillo de Alarcón forma parte de un conjunto de fortificaciones en torno a la villa de Alarcón. Esta plaza fuerte consta de un recinto amurallado que alberga el núcleo de población y el castillo, y de 5 torres exteriores aisladas y estratégicamente dispuestas. De origen árabe dependió inicialmente la fortaleza del Emirato de Córdoba. Tras la formación de los reinos taifas se subordinó al de Toledo, sirviendo de bastión defensivo en las pugnas internas. En 1184, Fernán Martínez de Ceballos, capitán de las tropas de Alfonso VIII, asedió la fortaleza durante 9 meses y la ganó finalmente para su rey el día de San Andrés. Se vio recompensado con el privilegio de tomar el nombre de la villa por apellido y desde entonces pasó a llamarse Martínez de Alarcón, dando origen a un nuevo linaje. A partir de entonces el castillo de Alarcón mereció la atención de los sucesivos reyes de Castilla, que lo engrandecieron y reforzaron. A principios del siglo XIV el infante don Juan Manuel recibió de Fernando IV el señorío de Alarcón, castillo incluido, donde se dice que escribió algunas de sus obras literarias. En 1720 el castillo estuvo gobernado por Alejandro de Alarcón y la duquesa Julia de Alarcón, y ambos refugiaron a mucha gente durante los conflictos en el país, llegando a ser héroes de la región. Tras la Edad Media, el castillo sufrió un deterioro propio de un inmueble abandonado y en desuso. El duque de Frías, José María Bernardino Fernández de Velasco, vendió el castillo y 4 o 5 torreoncitos más a don Rafael Lázaro Álvarez de Torrijos por 20.000 reales en el 1863. En 1963, Manuel Fraga Iribarne se los expropió a la familia Álvarez de Torrijos Torres para crear el Parador Nacional de Turismo Marqués de Villena, que se inauguró el 21 de marzo de 1966. Bien, pues vamos a hacer una visita. Ojo al dato con Manolo y su BMW antes de iniciar la marcha. No lo perdáis de vista porque casi se nos va el suelo. Y es que, como me ha pasado a mí alguna vez y seguramente a muchos, los movimientos con la moto parada y sobre todo en terrenos irregulares tiene su peligro. ¿Quién ha ido para allá? Cuidado, cuidado, cuidado.
Oh. ¡Ay, menos mal que lo tengo grabado! ¡Ey! Muy buena, muy buena. Sí, señor, lo que hace la gente por las audiencias. Gracias a Tony no se ha caído, pero le ha costado a Manolo un buen dolor de riñones. Venga, ahí para allá. Espera. Sí, señor, ahora hay que te coja primer plano a baja velocidad. Estos son los sustos. Bien, pues, como veis hay que tener siempre mucho cuidado en las arrancadas. Y dicen que la velocidad es peligrosa en la moto. Yo creo que lo más peligroso es ir despacio. Entiéndase la ironía, ¿eh? Bueno, pues ya lo habéis visto en ese vuelo de dron. Esta creo que es una de las ciudades, de los pueblos más bonitos, los 10 pueblos más bonitos de España, sin ninguna duda. Y además es un pueblo que se puede visitar en cualquier época del año, porque está prácticamente igual. Y por supuesto es un pueblo pues que bien merece parar y comer o tomarse un refrigerio. Ahí tenemos atrás la plaza, por donde saldremos luego. Y llegamos al parador, antigua torre del homenaje del castillo. También merece la pena echarle una visita a este conjunto donde están estas pinturas. El Centro de Arte Pintura Mural de Alarcón está situado en la antigua iglesia de San Juan Bautista, obra que nos sorprenderá no solo por la dimensión de las obras, sino por este arte de Jesús Mateo. En una iglesia desacralizada, pero sin ninguna duda muy singular. Y salimos ya por la plaza del pueblo de Alarcón para continuar nuestra ruta por los castillos de Cuenca, siendo el siguiente, ya estamos en plena Manchuela, el castillo de Enguídanos, con lo cual nos tendremos que ir hacia Motilla del Palancar, Campillo de Alto Buey y seguidamente Enguídanos. Si bonita es la entrada en este pueblo, no es menos bonita la salida. Bueno, por el siguiente pueblo, Motilla de Palancar, seguimos por la Nacional 3. Seguimos con nuestro grupo de Dino Riders y vamos para allá. Bueno, pues llegamos a Motilla del Palancar y ahora vamos a coger una comarcal para ir directamente a Campillo de Alto Buey. Bueno, pues ahora nos desviamos aquí para ir a Campillo. Vale, vamos todos pues hacia Campillo y al castillo, seguidamente al castillo de Enguídanos. Bueno, pues ya estamos en plena, esto es la Manchuela. Pinar, parece pino rodeno, algunas viñas, cereal y grava. Por delante Campillo, por detrás Motilla y todo entre castillos y entre compañeros. Buen parque eólico tenemos aquí en Campillo, pero ya en este punto vamos a despedir a los compañeros Dino Riders, a Manolo que casi se nos cae ahí en Alarcón, Fernando que van por delante, Miguel Ángel, Tony, y darle las gracias por acompañarnos en este tramo de la ruta de los castillos. Campillo de Alto Buey, buena choza de piedra. Bien, pues salimos de Campillo en dirección a Enguídanos. Hemos dejado a algunos compañeros del grupo, como veis, y hemos cogido a alguno, como
como Juan Carlos, que se ha sumado en esta parte del tramo. Bueno, pues ya sabéis, Enguídanos y su castillo de Enguídanos. Nos quedan unos, vamos a quitar la parada, 19 kilómetros. A veces cuando estás delante de un paisaje te dan unas ganas tremendas de verlo desde otro punto de vista. A que tengo razón. Bien, pues aquí veis los paisajes de esta, bueno, ya Manchuela, ya tirando para la Serranía Baja. Aquí hace años ardió todo esto, como se puede ver, y lo habéis visto con el dron. Y en vez de pinos, pues hemos plantado aerogeneradores, molinos de viento. Genial. Energía barata y sostenible, dicen. Ya entramos en el entorno de Enguídanos, al cauce del río Cabriel, y como veis, pues estamos en la Serranía Baja, Serranía de Cuenca. Bueno, fijaros cómo nos vamos metiendo en este pequeño cañón. Más allá, por supuesto, tenemos las chorreras de Enguídanos, que ahora no es fácil acceder a ellas, y ya pronto pues aparecerá el castillo de Enguídanos. Ahí lo tenéis, con su pueblo al lado. Bienvenidos a Enguídanos. Así es que vamos a hacer un vuelo para ver este hermoso castillo. Esta fortaleza tiene sus raíces en la época islámica, en el siglo XI, aunque su aspecto más actual se consolidó en el siglo XIV, cuando se realizaron reformas que le dieron un estilo gótico sobrio. En 1949, este castillo fue protegido por decreto. Hoy en día es bien de interés cultural. El castillo está construido en mampostería con un interior rellenado de mortero de cal y canto. Su planta es pentagonal y presenta torres de flanqueo en sus esquinas. La fortaleza tiene 3 puertas de acceso, siendo la principal la orientada al sur, que es la entrada natural desde la población. El ayuntamiento ha promovido la apertura del castillo al público en determinadas ocasiones, ofreciendo visitas guiadas que permiten a los visitantes explorar su interior y disfrutar de las vistas panorámicas del cañón del río Cabriel, que recordar que es una reserva de la biosfera. No cabe duda que este castillo es una prueba no solo de su excelencia como edificio, como construcción, sino el paisaje que lo acompaña. Y por tanto se merecía un puesto en nuestra ruta por los castillos de Cuenca. Bien, pues ya hemos visto el castillo de Enguídanos. Vamos a continuar viaje. El siguiente que nos toca es Cardenete, una pequeña fortaleza, y posteriormente Víllora, que será el último castillo en este capítulo, en este tercer capítulo. Vamos a disfrutar de estas curvas que tenemos ahora hasta el pueblo de Cardenete. Bueno, pues aquí llegamos a las chorreras del Cabriel, las chorreras de Enguídanos, que según me dicen los compañeros, efectivamente ahora tiene un aforo máximo por día y hay que reservar. Veis en ese poblado, pues en dirección para allá. Está controlado ahora. Pues ahora cuidado con las culebrillas, eternas compañeras en muchas carreteras de Cuenca, muy amigas de los motoristas, muy amigas. Bueno, hay que tener cuidado con la pajiza, en las cunetas,
entre las culebrillas y la pajiza esta, me acaba de decir Javier que ha pisado una de las culebrillas y se ve de la moto. Bien, pues ya veis que tenemos pues prácticamente 7-8 kilómetros de curvitas. Si no estuvieran esas culebrillas, sería una carretera preciosa, aunque hay que tener cuidado con la circulación que viene en dirección contraria, que a veces se dan cuenta de una curva. Bueno, aquí llegamos a la estación, creo que es la de Llémeda, que ya hace años que no pasa el tren. Y seguimos todavía sin aprovechar esta vía verde, que sería fabulosa. Sin ninguna duda, sería una vía verde la mejor de España. Desde Cuenca hasta la estación de Enguídanos. Ahí está. Sí, señor, eso sí que es deporte. Y no lo que hacemos nosotros montados en moto. Esto es otra cosa. Esto no es deporte. Esto es pasión. ¡Pasión motera! No digáis que no. Molan estas curvas. Y sin culebrillas. Y aquí aparece ya el pueblo de Cardenete. Allí tenemos el castillo, la fortaleza, que vamos a aprovechar para hacer otro vuelo. Esta fortaleza fue construida entre 1520 y 1540 por don Andrés de Cabrera, primer marqués de Moya. En el siglo XVII pasó al marqués de Villena al casarse con doña María Teresa de Arias Pacheco y Bobadilla, marquesa de Moya. La construcción es de planta rectangular, siendo sus dimensiones de unos 30 por 26 metros y el grosor de sus muros de casi 3 metros. El castillo presenta torres en sus esquinas, siendo las del noroeste, noreste y sureste de planta circular y unos 12 metros de diámetro, mientras que la torre suroeste, mucho mayor que las otras, es de planta rectangular. En el muro sur hay otra torre semicircular de 16 metros de diámetro que estaba cubierta por una bóveda y que constituía el acceso principal. A 1,5 metros de altura se abren en sus muros de manera regular y estratégica troneras y cañoneras de diferentes tipos, según el tipo de arma que se proyectara instalar ahí. Tal vez esta fortaleza no fuera terminada ni siquiera habitada, pues el suelo de la planta baja es la propia roca, sin nivelada y con partes más altas que la cota del batiente de las puertas. El castillo es de mampostería bien trabada y los huecos de las puertas, accesos y troneras de sillería. Como el resto de castillos, está protegido por el decreto de 22 de abril del 49 y la ley 16 del 85 de 25 de junio. Creemos que hoy en día es de propiedad particular, pero tampoco podría afirmarlo con seguridad. En cualquier caso, como otros castillos, necesita una restauración mínima que permita al menos imaginarnos cómo era la vida en estas edificaciones. Bueno, pues después de tomar un refrigerio, aquí detrás, pues salimos. Ya hemos visto el castillo, que ahora lo volveremos a ver a la hora de salir, porque lo dejamos a nuestra izquierda. Allí lo dejamos, ya habéis visto que falta mucho por restaurar, como otros nos hemos encontrado. Y vamos al siguiente, al castillo de Villora, que lo tenemos a 9 kilómetros. Bien, pues seguimos por esta serranía baja de Cuenca, en la ruta por los castillos, los 15 mejores castillos. Ya llevamos más de la mitad, hemos pasado ya el Ecuador en este tercer capítulo. Siempre se pasa cerca de algún lugar que merece desviarse un poco, pero eso ya lo dejamos a elección de cada cual. Hoy en día con las redes sociales es bastante fácil encontrar lugares insospechados y alucinantes.
por ejemplo por aquí que tenemos toda la antigua vía del tren Cuenca-Valencia, pues está el puente de Torres Quevedo, que es una obra espectacular de la ingeniería del siglo pasado. Aquí tenemos el río Cabriel, la playeta de Villora, un buen sitio ahora para desviarse y tomarse un baño. Hay un desvío a las chorreras del Cabriel y ya tenemos aquí a la vista el pueblo de Villora con su castillo. Bueno, un castillo que realmente es una torre, pero ya veis, una torre que reina en esta población y, como no, se merece un vuelo. Este castillo, construido en el siglo XII, es una torre albarrana de tipo árabe y 4 plantas de altura, del que se conserva una torre y restos del antiguo recinto y una puerta abovedada, aunque bastante rotas. La cornisa de la torre se remata con piezas del gótico posteriores, posiblemente del siglo XIV. Se trata de un buen ejemplo de la tipología de edificación fuerte. La fábrica general es de cal y canto, con piedra esquinera en la torre, bien protegido por la declaración genérica del decreto de 22 de abril del 49. Pues como hemos visto y ya habéis oído en las explicaciones, y sobre todo porque nos pilla de paso, pues es un castillo que no podía faltar en esta colección, en esta ruta. Desde luego que castillos como el de Paracuellos de la Vega creo que no solo son más grandes, sino son también más bonitos, pero no deja de tener su encanto y sobre todo por el paisaje que domina y que supuestamente defendía esta torre. Continuamos ya, siguiente punto del viaje, Mira, para desviarnos ya en dirección a la sierra, a Landete y Santa Cruz de Moya. Yo creo que aquí a la derecha está la carretera que va a la estación. Ahí está, la estación de Enguídanos, para ver de maravilla ese viaducto. Y abajo ya tenemos el pueblo de Mira, desde donde nos vamos a desviar en dirección a Landete. ¿Es por aquí a la izquierda? Bien, pues este tramo vais a ver que también es bastante lindo. Y Landete lo tenemos a 27 kilómetros, que es el siguiente punto. Bien, pues veis este paisaje en dirección entre Mira y Landete. Y es que en Cuenca tenemos mucho bosque. Todavía, por favor, mucho cuidado, porque con estos calores... Bueno, pues ahora continuamos Landete a la derecha para seguir hasta Moya, pero vamos a dar por terminado este tercer capítulo. Agradecemos a los compañeros que nos han acompañado hasta aquí y nos vemos el siguiente jueves.